En el inicio de una noticia periodística, el periodista está obligado a decirle a las personas, entre otras cosas, qué ha pasado, pero ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Por qué? El periodista tiene que explicar las causas, que no se dedica generalmente a hacer eso. Pero ese por qué que tiene que explicarlo el periodista también es la pregunta del científico, también es la pregunta del niño cuando es pequeño y también es la pregunta del filósofo. De manera que podemos filosofar desde el periodismo, que es vivir la vida a fondo. Personalmente necesitaba explicarme por qué los seres humanos hasta ahora se nos ha ido todo al garete. Las personas que creían en Dios ven que como si Dios no estuviera. Algunas personas que son creyentes dicen, pero bueno, ¿esto por qué lo permite Dios? Otras personas que han intentado hacer una sociedad más justa con el capitalismo, hemos visto que nos ha fallado, hemos avanzado naturalmente, pero ¿cómo hemos avanzado? Porque alguien se ha sublevado porque estaba fastidiado y aplastado por otros. Las personas que han apoyado en su momento el comunismo, el nazismo, todo les ha fracasado. Es decir, esencialmente, no digo que no hayamos avanzado, y ya digo, hemos avanzado porque otros se han enfadado con los que estaban arriba. Entonces ha habido que avanzar. Hemos avanzado científicamente mucho, pero digamos que solidariamente, como especie, no. Y para que una especie dure en el tiempo, tiene que colaborar entre ellas. Aquí reivindico la sensibilidad del artista. Reivindico la sensibilidad del que pinta, del que esculpe, del que hace un poema. Esas personas respetan la naturaleza y respetan la vida en general y disfrutan con ella. Eso es lo que yo digo. Es decir, yo estoy diciendo, vamos a hacernos mejores los seres humanos porque nos hemos creído que somos los reyes de la creación. Y como somos los reyes de la creación, tenemos derecho a destruir la creación. No. El solidario es el que permite, desde mi punto de vista, no solo vivir en el tiempo a los seres humanos, sino también a los seres vivos en general. Los seres humanos, ¿por qué podemos vivir a través del egoísmo solidario? El yoísmo, ¿no? Pero el yoísmo no destructor, el yoísmo destructor es un egoísmo muy patológico, muy ya esquizoide, ¿no? Donde el ser humano o el individuo pues se destruye a sí mismo y puede destruir a los demás con tal de satisfacer una mente tal vez enferma. Tal vez patológicamente enferma, y además las esquizofrenias se localizan en el cerebro y se ven en el cerebro. Pero el egoísmo del que yo hablo es desde otro tipo, es un egoísmo del que ya hablaba Adam Smith, por ejemplo, cuando hablaba del liberalismo. Decía, bueno, vamos a ver, los seres humanos son egoístas, sí, pero no están ahí para destruir a los demás, sino para que con su egoísmo los demás se beneficien. Las teorías estas del egoísmo, del liberalismo, de Adam Smith, eso no era una teoría destructiva, sino lo que pasa es que después, como tantas cosas en la vida, y por eso yo he escrito este libro, todo se ha venido abajo, porque después el ser humano no ha actuado así, sino ha actuado con un egoísmo destructivo, pero en teoría la ética del egoísmo es decir, bueno, yo tengo mi ego, mi yo, si no puedo ser destruido por la masa. No se puede destruir una iniciativa por la masa, que esto es por lo que yo digo que sistemas e ideologías de las que yo era partidario hace años, el socialismo, el comunismo, etcétera, el cristianismo, la religión, por eso fracasan, por eso fracasan. Pero claro, ¿qué pasa? Que no hay que decir, bueno, ya tenemos que tirar la toalla, ¿no? Existía otro tipo de egoísmo que era el egoísmo solidario. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo fundo algo con mi iniciativa y doy puestos de trabajo a los demás. Yo soy premiado por mi iniciativa porque la he tenido yo y no se me puede ahogar mi ego, mi yo, y eso es lo que hacen determinados sistemas políticos que ahogan, y religiones
que ahogan los egos para que vivan otros, una minoría exigua. Entonces te chupan la mente, te absorben la mente para ponerte a su servicio. No es eso lo que yo digo. Ahora bien, ¿qué ha pasado también con ese egoísmo, digamos, solidario? Pues que se ha también a lo largo del tiempo se ha venido corrompiendo. Y entonces hemos visto cómo los seres humanos, aquellos seres humanos que llamados burguesía, que eran un impulso a la ilustración, un impulso a la creación, todo eso llegó un momento en que empezó a generar proletarios, gente que vivía en la auténtica miseria. Eso ya no era el egoísmo solidario. ¿Qué pasó entonces? Que esas personas que vivían en la miseria se alzaron porque no podían, no tenían nada que perder y mucho que ganar. Pero de esto se dieron cuenta los egoístas insolidarios, es decir, los que habían tenido esas iniciativas que nos habían traído la ilustración y todo esto, que habían hecho la Revolución Francesa, que habían hecho la primera declaración en el siglo XVIII de los derechos humanos, un poco después que los norteamericanos hicieran los suyos también, ¿no? Pero que es la Revolución Francesa hace esa declaración de los derechos humanos, que es la inspiración después de las constituciones del siglo XIX y del siglo XX. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que esta gente que se veía oprimida se rebela, pero ¿qué hace entonces ese segmento que había tenido esas iniciativas tan importantes, llamadas burguesía, las que vivían en los burgos, se habían creado en las ciudades todo eso, y se habían enfrentado al feudalismo, y lo habían quitado de en medio, y se habían enfrentado a los reyes absolutistas? ¿Qué pasa? Pues que dicen, caramba, este proletariado que hemos creado nos puede destruir. Vamos a empezar a hacer algo para sobrevivir, porque el fin primero de un ser vivo en general y de un ser humano en particular es sobrevivir. Aquí a este mundo no hemos venido, como dicen esos libros de autoayuda, a ser felices. ¿Qué es ser felices? Decía Confucio que si no te gusta trabajar, elige un trabajo que vaya con tu persona y que te guste, y ya no tendrás que trabajar más en la vida. Porque tu trabajo y tu persona serán la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas para durar? Estas personas que nos habían traído tanto progreso, pero que pues habían originado una serie una masa de personas que no tenían dignidad, que los explotaban, que no tenían niños, mujeres y hombres, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, pues entonces empiezan a soltar riqueza. Y es cuando llega y cuando inventan el famoso capitalismo popular. Y llegamos a nuestros días, esto empieza a principios, finales del 19 y principios del 20, llegamos a nuestros días donde la gente cambia de coche habitualmente y paga las cosas a plazo. Y entonces se produce una introducción de la gran masa de personas en el sistema capitalista. Pero claro, ahora llega otra contradicción, que es la sociedad del consumo, que es en los medios de comunicación de masas, que es la consolidación y creación de costumbres, de mentalidades. Y aparece con esa evolución del mercado, porque todo esto es una evolución del ser humano, que es la evolución del mercado. El mercado, tal y como yo lo veo, es la evolución de los seres humanos. Que hay otras culturas, ya lo sé, pero esas otras culturas, cuando se van incorporando al mercado, quieren lo mismo o algo parecido a lo que teníamos ya los que vivimos en el mercado. Esa es la gran paradoja. Que hablamos de culturas, que tal. No, mire usted, las clases, determinadas clases y estamentos árabes van hacia el mercado. China va hacia el mercado. Vietnam va hacia el mercado. Cuba va hacia el mercado. Y Rusia ha ido hacia el mercado. Y ahí estamos todos, en un mundo de mercado, cada uno con sus matices, con lo que quiera, pero ahí estamos todos. ¿Qué ha pasado? Que el mercado ha llegado a la inteligencia artificial. El mercado ha llegado al poshumano, ¿no? Y ahí tenemos otra enorme crisis. Y esa es la crisis actual, ese es el reto con el que tenemos que enfrentarnos. Yo quiero dejar claro lo que yo defiendo en este libro. Primero,
está escrito por una persona no creyente, pero por una persona no creyente que soy yo, que tiene un total y absoluto respeto por las personas creyentes. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita dos tipos de alimentos, según digo yo en el libro, y alimentos tomados en sentido metafórico. El alimento material que necesitamos todos para comer y que nuestra fisiología siga funcionando y no nos muramos físicamente, y el alimento espiritual. Es decir, que yo me confiese no creyente no significa que no crea que el cerebro, la materia, tiene una actividad espiritual. En eso coincidimos con personajes espirituales o no. Quiero recordar que cuando existía la dictadura franquista, y en estos momentos también, en una misma organización marxista, materialista, había creyentes y no creyentes. Quiero recordar que algunas revoluciones marxistas han sido capitaneadas por sacerdotes y por la teología de la liberación. Es decir, que en mi libro digo, hay una necesidad material de alimentarse, pero hay una necesidad espiritual de alimentarse espiritualmente. Lo que está sucediendo en nuestros días es que estamos careciendo de ese alimento espiritual. Ese alimento espiritual que necesitamos los seres humanos. Es decir, ¿qué necesitan los seres humanos que son creyentes? Pues a su Dios. No hablo de catolicismo ni de cristianismo, sino de religiones. ¿Qué necesitan? A su Dios en el que creen, o a sus dioses, a sus tótems, a sus símbolos. Y creen en ellos y creen que después de la vida llega otra vida. Perfecto. Porque eso es una forma de defenderse ante la vulnerabilidad que tienen los seres humanos ante el mundo en el que aparecen de pronto. ¿Qué es lo que aparece de pronto? Un ser que abre los ojos y se ve rodeado de un montón de fenómenos extraños que no entiende nada. Volcanes que explotan, que ellos no saben que son volcanes que explotan naturalmente, algo redondo y brillante que surge durante el día, se va y luego sale otra cosa brillante por la noche, si es que sale, que a lo mejor no sale, y entonces siente la necesidad de ponerle nombre a eso. Esos son dioses. El dios Atón, el sol, para los egipcios, el dios Inti, el sol, para el mundo andino, ¿no? Los incas, el dios Eolo, que estaba en una cueva y lanzaba desde allí el viento, para los romanos, ¿no? Es decir, dice la antropología que cuando el ser humano se encuentra con una crisis de no comprender algo, crea un mito. Entonces, ¿qué pasa? Que el creyente cree que ese mito es real y hay que respetarlo totalmente, esa creencia. Y otros estudiosos creen que es un mito, que es irreal, que cuando se muera uno, pues es materia y se ha terminado. Otros creen que es materia y otro elemento que se llama alma y va a ir a otro mundo. Y yo eso lo respeto profundamente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque me doy cuenta de que lo que yo llamo el alimento espiritual está fallando hoy en día. Hoy en día estamos metidos en una sociedad que ya estamos ahí, que es la sociedad del consumo, donde el consumo es un fin en sí mismo. Pero es que ahora estamos en una sociedad donde se han roto las jerarquías. Las jerarquías. La autoridad de la madre, la autoridad del padre, se sustituyen por esas expresiones de patriarcados opresivos, autoridad opresiva. Los viejos se tiran a la basura, con perdón por la expresión. Las personas mayores no se tienen en cuenta lo que opinan, en contraste con civilizaciones ancestrales como la fenicia o la espartana, donde había un consejo de ancianos a los que se preguntaba su opinión. En contraste con determinadas tribus donde hay un anciano que va diciéndote las cosas porque ha vivido más y ha estudiado más. Eso ahora no se tiene en cuenta. Y eso es ir matando nuestras necesidades espirituales. Eso es ir matando nuestras necesidades espirituales. Por tanto, yo digo, es que hoy existe un déficit de alimento espiritual. Un déficit de alimento espiritual. Y por otro lado, una sobreabundancia de alimento material, que se llama codicia.
Y esa codicia está matando física y psíquicamente a mucha gente. Porque para que el ser humano muera, no hace falta que muera físicamente. Hay muchos seres humanos que están muertos psíquicamente. Y en Occidente, uno de los males que está subiendo muchísimo en porcentaje es el suicidio. El suicidio entre los 20 y tantos años y los 40 ha subido muchísimo. ¿Por qué? Hay que preguntarse esto. Yo creo que es por falta de existir, porque hay que distinguir dos cosas. Vivir y existir. Vivir vive un geranio. Vivir vive una palmera. Pero el ser humano, además de vivir, necesita existir. ¿Qué es existir? Tener una esperanza en la vida, tener una ilusión, tener un mínimo orden. Porque es verdad que la materia tiende a la entropía y los seres humanos también, pero llega un momento en que hay que parar un poquito, como se diría en el fútbol, parar la pelota un poquito y pensar a quién se la vas a pasar. Creo que esto todo nos hemos metido en una sociedad de consumo y después postmoderna, y ahora que viene todo lo poshumano y toda la inteligencia artificial, y son grandes retos que tenemos por delante. ¿Qué vamos a volver a ser los mismos? Porque ni los marxistas son marxistas, porque el marxismo no era una ideología de masas, sino de minorías. Ni los capitalistas que, como he dicho antes, tienen una ética detrás, una responsabilidad social, van a mirar por los demás, porque ya sabemos de sobra que unas cuantas personas acumulan tanto dinero como casi todo el resto de la humanidad. Y eso es una barbaridad. Se mire donde se mire, es decir, ni siquiera está justificado que digan, trabajo mucho y como trabajo mucho, todo es para mí, ¿no? ¿Cómo ha conseguido usted todo eso? ¿Cuándo puede ser mejor? Miren ustedes, los especialistas en neurociencia dicen que el cerebro sigue evolucionando. Porque a fin de cuentas nosotros no somos unos recién llegados al mundo. Tenemos 100.000 años nada más como seres sapiens. 100.000, ¿qué más? 200.000 dicen algunos. Da igual, eso en cifras evolutivas no es nada. Entonces dicen algunos neurocientíficos destacados que es que nuestro cerebro sigue evolucionando. ¿Hacia dónde? Yo digo, si está evolucionando hacia la solidaridad entre nosotros, hacia pues esto, repartir un poco más la riqueza, no destruir nuestro propio hábitat, cuidar los alimentos que nos tomamos y no estar engañándonos continuamente unos a otros para tener más dinero, etcétera. Si está evolucionando hacia eso, pues evidentemente dentro de no sé cuánto tiempo, pues a lo mejor ya sí seremos mejores, pero por ahora no. Hay dos tipos de avance, el avance cultural y el avance biológico. En el avance cultural ya estamos en la inteligencia artificial, ya estamos en los ordenadores cuánticos, ya podemos destruir el planeta 500 veces si nos da la gana en un momento. Y en el avance biológico no. En el avance biológico estamos mucho más retrasados en la evolución esa. Entonces la pregunta es, ¿podremos llegar a tiempo a ser mejores si es que vamos a ser mejores? Porque podemos destruir el mundo con un virus en cualquier momento. Porque este virus es el comienzo de una serie de virus que van a venir más. Inventados conscientemente o no, da igual, van a venir. Porque esta no es la primera vez que viene un virus, porque hemos roto la cadena natural mediante la cual estos virus estaban entre los animales irracionales. Y si el SARS-CoV-2 tiene que existir metiéndose en una célula, se mete en esa célula. Entonces los seres humanos decimos, nosotros también queremos vivir. Vamos a hacer una vacuna y vamos a reforzar las defensas de nuestro cuerpo. Y esa es la lucha. La pregunta clave, desde mi punto de vista, es, vale, podemos a lo mejor llegar a ser mejores, pero ¿nos dará tiempo con este proceso de autodestrucción que parece que estamos empeñados en seguir con él adelante? Hacemos montones de reuniones y de cumbres sobre el cambio climático y no sacamos en claro nada. Algunos países, como Estados Unidos a veces, otras veces Rusia, otras veces China, se desmarcan de los acuerdos de control de las armas nucleares.
Oiga, estamos viviendo en un mundo al filo de la navaja. Lo que pasa es que solamente hablamos de virus, concretamente del coronavirus, pero hay otras muchas cosas que están sucediendo mientras tanto que no nos estamos preocupando por ellas, ¿eh? Como el conflicto potencialmente militar entre China y Estados Unidos, que tienen base y que están acumulando armamento y ejércitos en determinados puntos del planeta, ¿eh? Cuidado. La libertad es conocerse a sí mismo lo máximo posible y conocer el medio que te rodea. Esa es la finalidad de mi libro. Yo he querido intentar conocerme más a mí mismo y conocer el mundo que me rodea, interrelacionando las disciplinas, interrelacionando los saberes de los seres humanos. Es muy complicado, es muy atrevido, pero creo que es imprescindible lo que se llama pensamiento complejo, lo que se llama enfoque estructural complejo, que es interrelacionar todos los saberes para intentar, y subrayo intentar, explicarte quién eres tú, de dónde vienes, a dónde vas, y de camino, naturalmente, comportarte de una manera civilizada, vamos a llamarle así, con los otros seres vivos que están nuestro alrededor. Es decir, conocerte a ti y conocer tu entorno.